Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy te voy a hablar de descuentos y de bonificaciones en el caso de la registración contable de facturas de compra. Vamos a utilizar en ambos casos las compras con factura del tipo A, es decir, factura con IVA discriminado. Vamos a ver un par de ejercicios y la diferencia que hay entre una registración y la otra registración. Empecemos con los asientos de compras con bonificaciones. La diferencia entre una bonificación y un descuento es que la bonificación se da por volumen o por la compra en sí misma, por haber comprado algo fuera de temporada o ese tipo de situaciones que hacen que nos disminuyan el precio del producto. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que compramos mercaderías por 50.000 pesos más IVA del 21%, según factura original tipo A, número 474, y por la cual obtenemos una bonificación por cantidad del 8%. Lo primero que tengo que hacer es los cálculos auxiliares. Yo voy a tener un monto de 50.000 pesos, que es el monto total, y voy a tener que sacarle el 8% en concepto de bonificación. Voy a proceder a hacer el cálculo de los porcentajes, donde si el 100% son los 50.000 pesos, el 8% es X. Realizo la regla de 3 simple y obtengo un descuento de 4.000 pesos. Ese descuento se lo resto al monto de la compra y va a quedarme un neto de 46.000 pesos. Es a ese monto que yo tengo que realizarle el cálculo del 21% del IVA, que se realiza de la misma manera como tengo aquí resaltado, y me dan 9.660 pesos el monto del IVA de esta factura. Realizo entonces la suma entre el monto neto y le sumo el IVA y me da los 55.660 que voy a pagar, en este caso en efectivo. Vamos entonces a realizar la contabilización y ustedes van a ver que voy a tener la cuenta mercadería siendo una cuenta de activo que aumenta por 46.000 pesos por el monto neto. El IVA crédito fiscal, también una cuenta de activo del rubro créditos por los 9.660 y lo pagué en este caso en efectivo por 55.660, que es el monto total de la factura. Este sería el caso de las bonificaciones. Vamos a ver el caso de los descuentos, que es diferente. En este caso voy a trabajar con un asiento de compras con descuentos y el descuento se produce fundamentalmente por una forma de pago diferente, ya sea por un anticipo antes del vencimiento de una factura o por el pago contado en el caso de acordarlo así con el proveedor. Supongamos entonces que compro mercaderías por 30.000 pesos más IVA según factura original tipo A también, ¿no es cierto? La 258. Y obtengo un 10% de descuento pero por pago en efectivo. Procedo los cálculos donde voy a tener el monto de la factura, esos 3.000 pesos que corresponden a un descuento financiero y luego tengo el monto neto, el IVA se calcula sobre el monto neto y me queda el importe a pagar de 32.670. Los cálculos de porcentaje son análogos a los que realizamos hace un ratito, son estos que están aquí expresados en forma de regla de 3. Procedo a la contabilización. Mercaderías, en este caso, la voy a contabilizar por el importe total, es decir, por los 30.000 pesos. No voy a efectuar, como hacía en la bonificación, que lo neteaba acá. Lo voy a poner aparte. ¿Por qué? Porque el descuento obtenido, en este caso, es un resultado financiero que tengo que separar del resultado comercial. Si no, estaría confundiendo los dos elementos. Por un lado estaría la parte comercial y por otro lado estaría la parte financiera. Entonces, mercaderías la activo por 30.000 pesos, IVA crédito fiscal por los 5.670 que figuran en la factura, los descuentos obtenidos por los 3.000 que corresponden a descuentos financieros y el efectivo que tuve que pagar al momento de realizar la compra por los 32.670. De esta manera vemos cómo se contabilizan de manera diferente, ya sean descuentos a bonificaciones y en particular si tengo el tema del IVA también que me está jugando en esta registración contable. Nos estamos viendo en próximos asientos. Adiós.